La pelea no fue a gritos, fue a medias voces, con esas palabras que duelen más porque están afiladas por la vergüenza. La madre de Alma no la miraba a los ojos, como si el suelo pudiera responder por ella. «No puedo», dijo con las manos apretadas en el delantal. «No así. No en esta casa». Alma sintió que todo el cuerpo le temblaba, pero no de frío. Llevaba la ecografía doblada en 4, guardada en el bolsillo del vaquero como si fuera un talismán. Apretó el papel hasta notar los bordes mordiéndole la piel. «Estoy aquí», le pareció escuchar desde adentro, como si el corazón diminuto que latía en su vientre le respondiera con una fe tranquila que a ella le faltaba. «Mamá», intentó, «no te estoy pidiendo que me aplaudas. Solo no me dejes en la calle». El silencio se alargó. Del otro lado de la puerta, un reloj de pared hizo sonar las 9. La madre, con la mirada perdida, abrió finalmente. La noche esperaba con una llovizna fina que empapaba sin ruido. «Llama a tu...» empezó, pero la frase se quebró. «Llama a quien sea que te hizo esto». Quien sea ya no estaba. Hacía semanas que había desaparecido con excusas que olían a mentira. Alma tragó saliva, tomó la mochila y antes de cruzar el umbral se giró por última vez. Buscó un gesto, un parpadeo, una grieta en el muro. No lo encontró. El golpe de la puerta fue suave, pero definitivo, como el clic de un candado. La llovizna le humedeció inmediatamente el pelo y el cuello. Madrid tenía ese rumor particular. Por la noche, taxis que pasaban levantando charcos, risas que se apagaban en las esquinas, ventanas iluminadas como escenas pequeñas de otras vidas. Alma caminó sin dirección durante un rato que se sintió largo, casi desierto. Acariciaba el vientre al andar, con un movimiento automático que no había ensayado. «No te fallaré», susurró. Nadie la oyó salvo el cielo. Acabó en una plaza pequeña, con bancos de hierro y un olivo que desafiaba la ciudad desde el centro. El suelo respiraba humedad. Se sentó bajo un toldo, no tanto por protegerse como por tener una frontera, un límite que dijera, «aquí existo». Se quitó las zapatillas empapadas y las apoyó de lado. El frío subía por los tobillos como un animal curioso. De una panadería cercana llegaba un olor tibio a azúcar, casi cruel por su bondad. Abrió la mochila, una muda, un suéter, un cuaderno con tapas azules, el monedero con monedas que apenas servirían para un viaje corto en metro. La ecografía. La extendió con cuidado sobre las piernas, suave como si acariciara una fotografía antigua. Las sombras en blanco y negro formaban un planeta propio en el que de pronto ella era la única guardiana. «Lo sé», murmuró. «Lo sé, pequeña. Vamos a estar bien». La frase la dejó llorando sin ruido. Lloraba con la cara levantada, dejando que la lluvia y las lágrimas hicieran su trabajo de mezcla. No había drama, apenas un cansancio abismal y una voluntad tosuda de seguir respirando. «Perdona», dijo una voz masculina baja sin filo. Alma se sobresaltó. Levantó la cabeza. Lo primero que vio fue un par de zapatos oscuros, bien cuidados, que se detuvieron a una distancia prudente. Después, el filo de un abrigo largo, la caída ordenada de un traje. La figura se recortó contra una farola, más silueta que presencia. «¿Estás bien?», preguntó él. La pregunta carecía de juicio. Ni «¿qué haces aquí?», ni «¿por qué?». Solo un verbo sencillo y un par de ojos que esperaban. Alma escondió la ecografía, secándose la cara con el dorso de la mano. «Sí», mintió. «Solo descanso un poco. Antes de continuar, únete a nuestra familia de historias. Suscríbete al canal». El hombre miró alrededor, como si la plaza pudiera ofrecerle una respuesta alternativa. Tenía unos 30 y tantos o 40 con el cansancio, de quien ha visto más noches que días, pero no ha perdido la cortesía. El cabello, peinado hacia atrás, revelaba algunas canas discretas en las sienes. No era hermoso como los actores de las marquesinas, pero había en él una serenidad que resultaba extraña a esa hora. «¿Puedo sentarme?», preguntó señalando el extremo del banco. Alma dudó. Medía siempre el peligro. Un banco, de noche, un hombre. La intemperie no era solo el clima. Se encogió de hombros y asintió con la cabeza, apretando la mochila contra el pecho. Él se sentó, dejando entre ambos un espacio respetuoso. Retiró con gesto automático el móvil del bolsillo interior de la chaqueta, lo miró como si no supiera qué hacer con él y lo guardó de nuevo. Después, sin aviso, se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Alma con un cuidado que sorprendía por lo preciso. «No», dijo ella devolviéndoselo. «De verdad, estoy bien».
Te estás calando hasta los huesos, respondió sin tocarla, simplemente sosteniendo el abrigo frente a ella como quien ofrece una toalla a alguien que sale del mar. Y no hace falta ser valiente en todo. A veces basta con estar caliente. La frase arrancó a Alma una risa mínima, casi imperceptible, que le movió el pecho. Aceptó el abrigo. El forro soltó una tibieza inmediata, una promesa de pausa. Tenía un perfume tenue, nada intrusivo, algo entre madera y lluvia. Ella cerró los ojos un segundo, como quien bebe agua. Gracias, dijo. Y por primera vez lo miró de frente. Alejandro, se presentó él como si estuvieran en una sobremesa y no en una plaza nocturna. Vengo de una cena que no importaba tanto como creí. Alma. El nombre quedó suspendido en el aire, luminoso, por dentro. Él movió apenas la cabeza como si lo guardara en algún bolsillo secreto. ¿Tienes a quién llamar, Alma? La pregunta arrastraba otras. Ella pensó en la madre, en la puerta que se había cerrado con suavidad quirúrgica. Pensó en un número que no debía volver a marcar. Pensó muy adentro en el latido que no dejaba de responderle. Sí, dijo, por reflejo. Pero no ahora. Alejandro no insistió. Quitó la mirada de ella para dársela a la plaza, como si compartiera con las baldosas y las hojas el deber de no invadir. Pasaron unos segundos en los que solo se escuchó el goteo de las cornisas. De la panadería salió un chico con cajas apiladas. Al verlos dudó, pero siguió. La vida, como siempre, continuaba en paralelo a cualquier tragedia íntima. ¿Quieres algo caliente?, dijo él. Puedo traer té o chocolate. No, repitió Alma con una dignidad que era también pudor. Dio un paso hacia atrás. No tienes que confiar en mí, añadió Alejandro con la voz suave. Solo en el tiempo que hace frío. Alma tragó saliva. En algún lugar del bolsillo la ecografía crujió, como recordándole que el latido no esperaba explicaciones, solo refugios. Y entonces, cuando estaba a punto de decidir, la pantalla del móvil de Alejandro se encendió sola con un nombre que Alma no alcanzó a leer. Pero él sí. Sus ojos cambiaron en un segundo. Del cansancio a la urgencia. Perdona, dijo, levantándose con calma que ocultaba prisa. No te muevas. Vuelvo en 5 minutos. Dejó el reloj donde estaba. Dejó el abrigo en sus hombros y se fue, bajo la llovizna, a paso firme. Alma miró el reloj, miró la lluvia, miró el hueco que él acababa de abrir en su noche y se preguntó, con el corazón golpeándole la garganta, si de verdad sería capaz de esperar esos 5 minutos. O si los 5 minutos iban a cambiarlo todo. Volvió antes de los 5 minutos. No traía excusas ni preguntas. Traía un paraguas negro, 2 porteros del hotel de la esquina con mantas en brazos y esa decisión rara que se parece a la calma. Perdona la demora, dijo, empapado de hombros. ¿Puedo sentarme otra vez? Alma asintió. Él no recuperó el reloj ni el abrigo. Se sentó como si la plaza fuera una sala de estar compartida. Y con la misma naturalidad con la que uno pide una pizza, marcó un número en el móvil y lo puso en altavoz. Julia, soy Alejandro. Escúchame bien. En los hoteles del grupo, desde mi padre, ya, abran todas las suites vacías para mujeres embarazadas o con bebés. Sin tarjeta, sin depósito, sin preguntas. Solo un nombre de pila. ¿Todas, señor? La voz al otro lado titubeó. Todas. Y prepara termos con caldo, fruta, pañales, camisones y zapatillas. Que servicio médico pase ronda suave, solo si ellas quieren. Quiero discretamente a seguridad para que nadie las moleste. Y por favor, prohibidas las fotos. Dignidad, primero. Los porteros, que escuchaban a medio metro, se miraron con los ojos brillantes. Uno dejó una manta sobre el regazo de Alma como quien deja una estrella. El otro, con torpeza amable, le acercó una bolsa con un pijama de algodón aún con la etiqueta. No. Yo... Alma balbuceó tropezando con el pudor. No quiero causar problemas. No los causas, respondió Alejandro bajando el altavoz. Esta ciudad nos da techo a todos cuando no llueve. Cuando llueve hay que recordárselo. La frase la atravesó por dentro. No era caridad lo que había en su tono. Era un tipo de justicia que se parece mucho al amor limpio. Caminaron hasta la esquina. El Hotel Aster Gran Vía derramaba luz cálida por la puerta giratoria. A Alma se le encogió el estómago. El mármol del lobby, las flores frescas, el murmullo educado de las conversaciones eran un mundo que no era el suyo. Se detuvo en seco. Puedo dormir en la sala de empleados, propuso con una dignidad frágil. O en el sofá del hall. Solo necesito una noche. Tú y tu hija merecen descanso, no migas, contestó Alejandro sin tocarla.
Si aún así te incomoda, me quedaré en el banco de la plaza. Tú decides. No había heroísmo en su voz. Había coherencia. Alma respiró hondo y cruzó la puerta. La recepción se enderezó completa, como si alguien hubiese tocado una nota invisible en un piano. Julia, traje gris perla, se adelantó con una sonrisa de maternidad prestada. «Bienvenida, Alma», dijo, como si las conociera de siempre. «Tenemos una habitación 714 lista. Está a tu nombre. Solo a tu nombre». El check-in fue un acuerdo de miradas. Ningún formulario invasivo, ningún documento, por favor. Una pulsera con un pequeño lirio reemplazó a la tarjeta. «Para que no tengas que abrir la boca si no quieres», explicó. «Julia». En el ascensor, Alma se miró de reojo en el espejo. Ojeras, pelo pegado por la lluvia, la curva del vientre como una medalla de guerra. Cuando la puerta se abrió, un olor a sábanas nuevas la envolvió. La 714 tenía una ventana enorme con vistas al tejado húmedo de la ciudad, un sillón crema y una cuna vacía al lado de la cama grande, como si siempre hubiera estado esperándolas. «Hay caldo de pollo, pan caliente y fruta sobre la mesa», anunció Julia. «Si prefieres otra cosa, tú mandas. El médico está de guardia, pero solo si lo pides. Y si quieres silencio, el silencio es ley». Alejandro se quedó en el umbral, sin cruzar la línea de la alfombra. «Mañana a las 8 traen un desayuno que huele a infancia», sonrió. «Yo voy a coordinar lo demás». «Gracias», dijo Alma. Y fue como decir respiro. Se duchó. El agua fue un abrazo que le devolvió la temperatura a la piel y de algún modo la idea de futuro a la cabeza. Se puso el pijama nuevo. Las manos le temblaron al abrocharse los botones. Se sentó en la cama y por primera vez en días comió despacio. El caldo tibio le acomodó el alma en su sitio. El pan crujió como un amanecer. No oyó cuando se durmió. Sí oyó, entre sueño y sueño, un rumor de puertas abriéndose por el pasillo, voces de mujeres agradeciendo con un hilo de voz, el arrullo de una nana improvisada. Otras barrigas llegaban, otros pasos cansados encontraban alfombras. Al amanecer, la ciudad entera parecía oler a pan. Un golpe suave en la puerta la despertó. «Perdona», la voz de Julia era de domingo. «Hay prensa en la calle. Alguien nos grabó anoche en la plaza. Creo que el chico de la panadería. El video se volvió viral. Ya sabes cómo es esto. Alejandro está abajo intentando proteger identidades. Aquí arriba nadie entra si tú no quieres». Alma se incorporó con sobresalto. La palabra prensa le clavó una espina antigua de vergüenza. Se llevó la mano al vientre. «No quiero que vean mi cara», dijo con ese temblor entre miedo y cuidado. «No quiero que esto sea un circo». «No lo será», aseguró Julia. Él fue muy claro. Se vistió con la ropa seca que habían dejado en el armario. Una camiseta de algodón liso, un pantalón cómodo, zapatillas nuevas. El espejo devolvió una versión de sí misma que no se había permitido. Limpia, simple, posible. Bajó al lobby. Alejandro estaba frente a la puerta, conversando con un equipo de cámaras que había mantenido fuera con una mezcla de firmeza y respeto. Levantó la mano al verla, y como si el gesto creara una cápsula de silencio, el murmullo bajó de volumen. «Buenos días», dijo él acercándose. «¿Dormiste?» «Como si el mundo fuese amable», respondió, y se sorprendió de que fuese verdad. «Necesito pedirte algo», siguió él midiendo las palabras. «Anoche abrimos 60 habitaciones. Están llegando más mujeres. Esto se nos está convirtiendo en operación y no quiero que la gestione solo un Excel. ¿Te gustaría ayudar hoy a recibirlas? No tienes que contarme nada de ti. Solo quiero tu criterio. Te pagaremos como coordinadora temporal. Si dices que no, lo entenderé». La palabra ayudar no la puso de pie, la sostuvo. Una imagen atravesó a Alma. Ella, entregando mantas, nombrando a las recién llegadas por su nombre, escoltándolas a sus 714. Sintió en el vientre un golpecito que, a falta de ciencia, interpretó como un sí. «Puedo intentarlo», dijo, «pero con 2 condiciones. Silencio para quien lo pida y miradas a los ojos siempre». Sin compasión humillante, Alejandro sonrió, y ese tipo de sonrisa que no luce en fotos sino en la vida real. Trato hecho. La mañana se llenó de historias pequeñas. Llegó Sara con 36 semanas y una mochila con más miedo que ropa. Yasmina con la mano sobre la espalda baja y una carta arrugada de una amiga que la había echado del sofá. Clara, que venía de una pensión donde le habían subido el precio porque embarazada gastas más agua. Alma aprendió rápido a ofrecer sin invadir, a preguntar por alergias, por antojos, por límites.
Les decía los nombres en voz alta, como quien enciende una luz. Bienvenida, Sara. Esta es tu llave. Bienvenida, Yasmina. Este es tu espacio. A media mañana un mensajero entró con cajas de la panadería de la plaza. Traía, como si fuera la cosa más normal, una nota pegada al cartón. Perdón por grabar. No sabía que estaba grabando algo tan importante. Alejandro la leyó, sin ironía la dobló y la guardó. Hoy el mundo nos mira, le dijo a Alma en una parte. Vamos a enseñarle cómo se mira de vuelta. Trabajaron hasta que las manos se les perfumaron a crema de manos y toallas tibias. Entre cada ingreso, Alma sentía una cuerda nueva tensándose dentro. Dignidad. De pronto sonó su teléfono. Un número que reconoció antes de reconocerlo. La pantalla mostraba mamá. El pulso se le desordenó. Miró a Alejandro. Él se apartó, dándole espacio sin abandonar la cercanía. ¿Aló? La voz le salió más baja de lo que quería. Del otro lado, un silencio que pesó 4 estaciones. Luego, la frase como si caminara con zapatos de punta. Hablemos. Tenemos una propuesta. La palabra propuesta quedó flotando como una moneda que gira sin decidir cara o cruz. Alma sintió que la 714, el lobby, las llaves, el olor a pan y todas las habitaciones recién abiertas se quedaban de repente en suspenso, y entendió que a veces el verdadero gesto chocante no es abrir puertas, sino decidir cuáles volver a cerrar. El hotel funcionó como un arca durante 3 días, puertas que se abrían a cualquier hora, sopas que no se acababan y pasillos con risas bajitas que sonaban a alivio. Pero el 4.º día, cuando las cámaras ya acampaban frente al Aster y los teléfonos no paraban de sonar con ofertas de patrocinios, Alejandro dijo algo que a Alma le pareció la frase más sensata del mundo. Un hotel es un puente. Necesitamos una casa. La casa apareció esa misma tarde. Un edificio de ladrillo visto en lavapiés, antiguo taller de encuadernación, con luz por los 2 frentes y una azotea amplia que olía a domingo. Al entrar, el eco devolvió sus pasos con una especie de promesa. Alma recorrió el lugar con los dedos abiertos, tocando mesas de madera vieja, imaginando cunas donde había bobinas de papel, escuchando latidos donde solo había polvo. Aquí, una cocina comunitaria, dijo, señalando una pared con azulejos gastados, y al lado, una sala con mecedoras. Nada de sofás gigantes donde nadie se mira. Mecedoras para volver a aprender el ritmo de respirar. El equipo tomó notas. Julia, práctica y suave, hacía listas. Cunas, cambiadores, esterilizadores, humidificadores, termos, mantas de algodón. Una arquitecta joven, Lara, dibujaba planos de un baño accesible, una lavandería con fichas gratuitas, un rincón de lactancia con biombos de tela para quien quisiera intimidad. Una enfermera jubilada, Rosa, se ofreció como voluntaria, para turnos de madrugada. No sé de Excel, pero sé de brazos. Y un ropero, añadió Alma. No un cuarto de donaciones como si fueran sobras. Un ropero por tallas, por estaciones, por gusto. Con espejos, que cada una elija sin pedir perdón. Alejandro escuchaba con atención de alumno. No corregía, preguntaba. Cuando dudaba, decía, decides tú. Llevaba las mangas remangadas, la corbata en el bolsillo y una sonrisa discreta que iba y venía como un faro. A ratos se apartaba para atender llamadas que terminaban con «Gracias, pero no pondremos logos. Si quieres ayudar, hazlo anónimo». Alma encontró un rincón con buena luz y pidió una mesa. Tomó un rotulador grueso y escribió en una cartulina, lo que llamó, sin mucha ceremonia, código de respeto. Sin fotos. Nadie es vitrina. Consentimiento en todo. Desde el timbre hasta el tacto. Nombres propios. Mamá es hermoso, pero primero eres Sara, Yasmina, Clara. No hay favores, hay derechos. Silencio disponible. Para quien lo pida, el silencio es ley. Lo pegó en la pared con cinta de pintor. Alejandro se acercó, leyó despacio y asintió, como quien firma. ¿Te parece que lo llamemos Casa de las Madres?, propuso. Solo si también es casa de las hijas e hijos, respondió Alma. De los que llegan y de los que no llegaron. Él bajó la mirada un segundo. Se palpó el bolsillo interno de la chaqueta y sacó una pulsera de hospital con letras diminutas. Ana. El plástico, ya blando por el tiempo, parecía un secreto. Fue hace 5 años, dijo, con la voz que se usa para no romper nada. Nació y se fue el mismo día. Con Marta, añadió nombrando a su esposa como quien pronuncia una oración corta. Prometimos que si nos quedábamos, haríamos algo que significara quedarse. Ella murió 2 años después. Yo seguí como
Pude. No hubo violines. Hubo una pausa limpia. Alma tomó aire. Pensó en su propia noche en la plaza, en el reloj sobre el banco, en el abrigo que pesaba a decisión. Sin pensarlo mucho, apoyó una mano sobre la mesa cerca de la pulsera sin tocarla. Entonces esta casa también es de Ana, dijo. Y de Luz, contestó él mirando su vientre. Aunque aún no lo sepa. Trabajaron como si armaran un pesebre, para gigantes. Llegaron camiones con cunas que olían a madera nueva, cajas de pañales ordenadas como ladrillos, manteles que parecían domingos de barrio. Las paredes se pintaron de un blanco cálido, más crema que hospital. En la sala principal, Alma colgó del techo pequeñas tiras de papel con nombres escritos a mano. Bienvenida Sara. Bienvenida Yasmina. Bienvenida Clara. El aire quedó salpicado de identidad. Al caer la tarde, subieron a la azotea. El sol cansado dejaba una franja de oro sobre los tejados. Julia apareció con un termo. Infusión de jazmín, anunció. Lo olí en una tienda y pensé en ustedes. Alma tomó un sorbo. El jazmín le llenó la boca de una calma que parecía antigua. Alejandro cerró los ojos al probarlo, como si recordara una canción. Cuando abramos, quiero una bienvenida sin discursos, dijo Alma. Puertas abiertas, manos dispuestas, ojos atentos. Y un olor, alzó el termo. Que el primer recuerdo sea este. Hecho, dijo él. Esa noche durmieron poco y bien. Pasá, dijo Alma corriéndose. Aquí dentro no se habla alto. La llevó a una sala pequeña con plantas y una ventana al patio. La madre dejó el pastel sobre la mesa como quien deposita un argumento. No abrazó, tampoco retrocedió. Se sentó y tardó en empezar, como si tuviera que juntar sílabas del suelo. Vengo a pedirte perdón, dijo por fin. No supe, no pude. El perdón era una palabra, no un gesto. Aún así, algo se desanudó en el estómago de Alma. Pensó en la noche bajo la llovizna, en el abrigo, en la 714. Todo parecía ocurrir al mismo tiempo. Gracias por venir, respondió. Estoy construyendo algo. No estoy sola. La madre asintió mirando alrededor con curiosidad contenida. Las mecedoras, el ropero, el cartel de bienvenida Sofía que esperaba a su dueña. Apretó el paño del pastel con los dedos. Tenemos, empezó, una propuesta. Tu tío puede conseguirte un trabajo en su tienda, y en casa hay sitio otra vez. Pero, tragó, necesitamos que el bebé nazca con nuestro apellido, para hacer las cosas bien. Y, ahora sí la mirada se endureció. Que te apartes de este hombre. No quiero que te usen. El silencio fue denso pero no hostil. Alma escuchó su propio pulso en las sienes. A lo lejos alguien mecía una cuna. El sonido era de oleaje. ¿Ayuda a cambio de mi nombre y de mi decisión?, preguntó despacio. La madre no respondió. Afuera en la calle, una cámara disparó un flash que rebotó en el vidrio como un relámpago de verano. Alma miró el cartel con el código de respeto al fondo del pasillo. Miró sus manos. Miró el pastel que olía a infancia y a condiciones. Cuando volvió a alzar la vista, los ojos le brillaban no de enojo, sino de claridad. Mamá, dijo con la voz firme, te voy a contestar. Pero no aquí. Quiero que veas primero lo que estamos construyendo. Abrió la puerta de la sala. Pues, corredor se encendió con las lucecitas junto a los nombres. La madre respiró hondo sin querer. Y justo cuando dieron el primer paso, el timbre de la casa sonó otra vez, urgente, como si trajera, pegada al metal, la próxima guerra. Al abrir, Alma no encuentra a una madre nueva, sino a un periodista con documentos en la mano y una acusación que puede romperlo todo. El timbre sonó con esa urgencia que no sabe de modales. Alma abrió esperando a otra barriga cansada y encontró a un hombre con chaqueta clara, gafas sin marco y una carpeta negra pegada al pecho como una verdad. Periodista, del diario de hoy, dijo, mostrando una credencial con rapidez. Traigo documentos sobre el señor Serrano. Es por ustedes. Julia apareció detrás de Alma, firme como una columna. El código de respeto parecía agrandarse en la pared. El periodista, oliendo la grieta, deslizó un sobre manila. Propuestas de patrocinio con cámaras, contratos de exposición, orgánica y un plan de reposicionamiento reputacional con sus fotos, fechados de hace un mes. Si me dan exclusiva para entrar y hablar con las mujeres, publicamos una pieza crítica pero humana. Si no, otra gente lo hará sin cuidado. La palabra exclusiva quedó en el umbral como un sapo. Julia bajó. La vista, recitó sin recitar. Sin fotos. Nadie es vitrina. El periodista no insistió, pero dejó el sobre.
Antes de irse, clavó una frase limpia como un alfiler. Piénsenlo. A veces la caridad es negocio. Dentro, el pastel de la madre todavía olía a domingo. Ella, que no había dicho una palabra ante el hombre, ahora sí levantó el mentón. Lo advertí, susurró. No te dejes usar. La tentación se sentó a la mesa con ellas. No era dinero ni lujo. Era esa vieja necesidad de no volver a equivocarse con los hombres, de proteger a su hija de nuevos abandonos. Alma sintió el tirón. Recordó el banco de la plaza, el reloj, la 714, los pasillos llenos de nombres propios. Y aún así, la Isinoos, duda se le metió bajo la piel como lluvia fina. Quiero ver esos papeles, dijo, con la voz que se pone al firmar algo importante. Subieron a la sala pequeña. Alma abrió el sobre. Dentro, una propuesta de una agencia de marketing en la que se leía Estrategia de limpieza de imagen, caso Hotel Aster. Había un plan de historias reales y rostros de esperanza con presupuestos altísimos y una columna titulada KPIs emocionales. La firma final no estaba. En algunos correos, sin embargo, aparecía Alejandro Serrano en copia, con un recibido que parecía aceptarlo todo. El miedo encontró argumento. Julia apretó los dientes. Voy a llamar a Alejandro, dijo Alma. Pero no delante de nadie. La madre, con las manos bien peinadas sobre el regazo, añadió la puntada. En casa tienes lugar y un empleo. Si dejas esto, Alejandro llegó en 10 minutos sin escolta, con el cansancio de quien prefiere el golpe de frente. Vio el sobre, vio a la madre, miró a Alma. ¿Puedo?, preguntó tomando los papeles con cuidado. Leyó despacio, subrayando con el dedo. Cuando levantó la cabeza, la mirada no traía defensas, traía contexto. Este es el borrador de una agencia que nos perseguía desde hace años. Cada vez que insistían, respondíamos lo mismo. No, mira. Sacó el móvil. Abrió un correo con fecha de 3 semanas antes de que él encontrara a Alma en la plaza. Asunto. Estrategia Aster. Cuerpo. Agradecemos el entusiasmo, pero no trabajamos con exposición de personas vulnerables. No insistir. Aquí hay otra, añadió. Si ayudan sin cámaras. La envié a 3 marcas que propusieron apadrinar el ropero. 2 nunca contestaron. La otra es la del logo que viste en los papeles. Rechazados. La madre frunció el ceño, menos firme. Alma tomó el móvil, leyó fechas, nombres, respuestas. Las piezas no encajaban con el relato de la agencia. Y aún así, la espina seguía clavada. ¿Por qué estabas en copia?, preguntó. ¿Por qué tu nombre aparece en una cosa así? Porque soy el presidente de la Fundación Ana, contestó sin grandilocuencia. Todas las propuestas pasan por mí para poder decir no con autoridad. Y porque el mundo confunde decir no con no estar. Estar es mirar de frente y negar con el cuerpo. La palabra Ana jaló otra puerta. Alma recordó la pulsera, la azotea, el jazmín. Recordó también su propio miedo a la ingenuidad. Bajó el tono. Necesito verlo todo, Alejandro. No por ti. Por ellas, por mí. Lo verás, respondió. Y si en algo te sientes usada, me iré yo. No hubo discursos, hubo archivos. Alejandro puso sobre la mesa una carpeta dura con la constitución de la Fundación Ana Serrano, fechada 3 años antes de la noche en la plaza. Estatutos con un artículo claro. Queda prohibida la utilización de la imagen de beneficiarias, sin consentimiento expreso y sin contraprestación clara y libre de coacción. Actas del patronato donde se leía, rechazada la propuesta de storytelling con rostros. Aprobado, programa Cuna Abierta, planificado desde el año anterior, para crear plazas de emergencia antes de que suceda otra noche así. Julia, que leía rápido, fue marcando con un lápiz. Rosa, la enfermera, entró con 2 tazas de jazmín y se quedó de pie, custodiando el silencio. La madre de Alma miraba todo con esa mezcla de orgullo y prejuicio que a veces solo sabe ceder a los papeles. Quiero revisar contabilidad, pidió Alma, suave pero firme. Alejandro asintió y señaló otra carpeta. Donaciones anónimas, gastos en cunas, nóminas justas, recibos de pañales, 0 partidas publicidad con beneficiarias. La espina empezó a salir, no con un gesto, sino con un proceso. Aún así, algo se había roto, la facilidad de confiar. Alma sintió el vacío del tirón. Alejandro lo vio. Tómate el día, dijo. Te cubrimos. Si quieres, me aparto de la casa hasta que termines. Esto es tuyo, no mío. La renuncia le devolvió a Alma una extraña paz. Asintió y por primera vez desde la plaza se permitió dudar sin culpa. Esa tarde un tabloide publicó igual.
Operación Lavado, el millonario que convierte el dolor en suites. Difuminaron rostros, pero el lobby del Astor era inconfundible. El mundo aplaudía y escupía a la vez. En la casa, las mujeres se apiñaron en la sala de mecedoras. Alma tomó aire y habló sin micrófono. Aquí adentro nos nombramos nosotras. Afuera que griten. Aquí respiramos. Si alguna no quiere salir hoy, nadie sale. Si alguien quiere hablar, hablamos nosotras. Nadie quiso hablar con cámaras. Todas quisieron sopa. De pronto, entre cucharas y mantas, una risa. Fue de Yasmina, que por fin encontró un pijama de su talla con estrellitas que parecían hechas a mano. Las cosas pequeñas reconquistaban terreno. Al caer la noche, Alma subió a la azotea. La ciudad dejaba su franja de oro otra vez. Alejandro estaba allí, pero a distancia, como una constelación disponible. Tenías razón, dijo ella sin heroicidades. Necesitaba verlo todo. Y yo necesitaba que lo vieras, respondió él. No quiero ser tu salvador. Quiero estar. El viento llevó el olor a jazmín como una confirmación. Alma habló entonces de su madre, de la propuesta con apellido, del pastel que sabía a condiciones. Alejandro escuchó sin interrumpir. Al final dijo solo: ayuda con precio no es ayuda, es peaje. Si decides volver a tu casa, te acompaño a la puerta y me quedo fuera. Si decides quedarte aquí, también me quedo fuera si eso te da paz. La palabra fuera, dicha con amor, sonó adentro. Bajó. Buscó a su madre en la sala de plantas. La encontró con el pastel abierto y una servilleta en dos. Sentadas frente a frente, la noche se quedó quieta para que las palabras no chocaran. Acepto el perdón, empezó Alma. Pero no acepto condiciones, ni apellido impuesto ni decisiones prestadas. Si quieres estar, está. Si no, te voy a querer igual, pero desde lejos. La madre bajó los ojos. No lloró. Puso una porción de pastel en un plato y sin mirarla dijo: está bien, yo aprenderé. Dame tiempo. El tiempo por una vez no parecía un enemigo. Cerraron. Apagaron luces. Las mecedoras siguieron el vaivén de un mar sin prisa. Alma, con el abrigo sobre los hombros como la primera noche, decidió cerrar un círculo. Caminó sola, hasta la plaza donde todo había empezado. Quería medir con los pies la distancia entre aquella puerta que se cerró y esta casa que se abría. Se sentó en el mismo banco. El olivo, sabio, la volvió a reconocer. Guardó silencio. Puso la mano sobre el vientre. Gracias por aguantar conmigo, susurró. El cielo no respondió con palabras. Respondió con un trueno suave. Y como si el universo tuviera su propio reloj, se le rompió la fuente. El agua tibia corrió por sus piernas como verdad sin adjetivos. Alma respiró hondo. No hubo pánico. Hubo memoria. Respira. Estoy aquí. Te sostengo. Marcó un número. Al segundo tono, la voz de Alejandro llegó entera. Estoy en la plaza, dijo ella. La noche que empezó todo acaba de empezar otra vez. Voy, respondió él. Con manos firmes y silencio, las sirenas parecieron acordarse de la primera noche, pero ahora venían para dar la bienvenida. Entre jazmines y farolas, la ciudad prepara su primera nana. Al otro lado del teléfono, alguien dice: empuja, y la historia por fin decide nacer. Las sirenas cortaron la noche con una pulcritud que no asustaba. Parecían anunciar algo esperado. Alejandro llegó antes que la ambulancia, con el paraguas abierto y los ojos serenos. Mírame a mí, dijo, ofreciéndole la mano. Yo cuento y tú respiras. Contó. 1, 2, 3. Alma obedeció. En cada número acomodó el miedo. Rosa, la enfermera jubilada, apareció corriendo con un maletín que no recordaba desde su última guardia real. Alguien la había llamado desde Millenopessinten, la casa. Estoy aquí, corazón, murmuró, examinando con profesional ternura. Nos vamos, pero sin apuro. Tu cuerpo sabe. El traslado fue breve. Luces, manos, una manta tibia. En el pasillo del hospital, Julia ya había adelantado trámites. Alma, coordinadora de la Casa de las Madres, sin más apellidos ni preguntas. Cuando la camilla se detuvo, el reloj de pared marcó una hora que Alma no olvidaría jamás. 3:14. El número se le clavó como un talismán sencillo. Empuja cuando todo tu cuerpo te lo pida, susurró Rosa pegada a su oído. No cuando te lo pida nadie más. Alma cerró los ojos y se dejó guiar por algo más antiguo que la ciudad. En la penumbra limpia de la sala, con el olor a jazmín que Julia había llevado en un pañuelo, llegó un llanto redondo, recién pulido. El mundo se volvió más grande y más nítido a la vez.
Hola, Luz, dijo Alma colocando a la niña sobre su pecho. Alejandro no lloró hacia afuera. Se le humedecieron los bordes de la voz. Gracias por encontrar el camino, alcanzó a decir. Rosa hizo su magia silenciosa. Piel con piel, mantas, silencio. Cuando todo se acomodó, Alma levantó la vista hacia Alejandro. Quiero un segundo nombre, propuso, con las mejillas ardiendo de vida. Luz Ana. Por la niña que te abrió esta promesa, él apretó los labios, asintió sin poder hablar. La pulsera de hospital con el nombre Ana cambió de lugar, del bolsillo al cajón de las cosas que ya cumplieron su misión. A media mañana, las 6, madre de Alma, apareció en la puerta con un gorrito de lana mal tejido y los ojos hinchados de orgullo torpe. ¿Puedo?, preguntó detenida en el umbral. Puedes, dijo Alma, sin condiciones. La abuela se acercó con pasos de puntillas y apoyó el gorrito sobre la cabeza mínima de la niña. No pidió apellidos. Pidió perdón otra vez, pero esta vez lo hizo con las manos, recogiendo una manta, alcanzando agua, despeinándose. La soberbia. El pastel del día anterior se convirtió en desayuno compartido en vasos de papel. 2 días después, cuando el hospital fue casa y la casa volvió a latir con su rutina de mecedoras, Alejandro citó a notario en la sala grande. Llegaron también Rosa, Julia, 2 residentes elegidas por sorteo, Sara y Yasmina, y una funcionaria municipal de servicios sociales que conocía más nombres que expedientes. No quiero que esto dependa de mi humor, de mi dinero ni de mi apellido, dijo Alejandro con el documento abierto. La Casa de las Madres pasa, desde hoy, a un fideicomiso público. Fondo Ana y Luz. La titularidad del edificio, el fondo para su mantenimiento y un compromiso de financiación a 10 años. El Consejo de Cuidado tendrá 7 sillas. 2 residentes, rotativas, 2 profesionales, Rosa y Julia mientras quieran, un representante municipal, Alma como coguardiana, y un asiento vacío. ¿Vacío?, preguntó Yasmina alzando la vista. Para quien llegue y necesite aprender a escuchar, respondió él. Ninguna silla es para siempre. Aquí el poder circula. El notario leyó cláusulas que olían a cinsis, suelo firme, prohibición expresa de uso de imágenes sin consentimiento y sin contraprestación, obligación de transparencia en cada gasto, prioridad de decisión para las mujeres residentes en todo lo que afecte su día a día, derecho al silencio garantizado por estatutos. Se firmó sin flash. Afuera esperaban cámaras. Adentro se escuchó solo el rasgar de una pluma. Este es mi gesto, dijo Alejandro guardando la copia. Me quedo para trabajar, pero desde el borde. Alma lo miró como se mira el mar cuando se calma, sin prisa, con respeto. Y yo me quedo contigo, respondió. No como rescatada, como compañera. Con una condición, confianza abierta. Decirnos la verdad incluso cuando no convenga. Y aprender a separar el amor del control. Trato hecho, sonrió él ofreciendo la mano como si firmaran otra vez. No hubo beso solemne, hubo un beso sencillo, verdadero en la azotea, con la ciudad derramando una luz de última hora y el jazmín echando, perfume de costumbre. Abajo, en la sala de mecedoras, alguien inició lo que se convertiría en rito. Cada nuevo nacimiento en la casa tendría una noche del jazmín, con té, canciones bajitas y una lámpara encendida al lado del nombre. Cuando la prensa pidió conocer, a Luz, Alma no se escondió ni se exhibió. Salió a la puerta con Julia y el notario. Sostuvo una hoja con el código de respeto y leyó en voz alta. La dignidad no se negocia. Si quieren hablar de nosotras, hablen de esto. Derechos, procesos, comunidad. Las historias privadas se quedan dentro. Las cámaras bajaron un poco. No por obediencia, sino por pudor aprendido. Al día siguiente, el periódico que primero había atacado publicó una columna discreta. Quizá la noticia no era el millonario, era la casa. Tiempo después, cuando el primer otoño doró los bordes del lavapiés, la casa celebró su pequeño aniversario. En la pared, las tiras de papel, con bienvenidas, eran ya un bosque. Luzana dormía con el pulgar en la comisura. La madre de Alma enseñaba a tejer sin urgencias. Rosa reía con una risa que curaba. Julia contaba mantas como quien cuenta estrellas. Alejandro, colgando una cortina nueva, preguntó: ¿Así? Así, dijo Alma. Exactamente así. Habían construido algo que no dependía de milagros ni de titulares, sino de decisiones diarias. Un hogar que no empezaba ni terminaba en un edificio, sino en la manera de mirarse. Alma volvió una tarde al banco de la plaza. Se sentó con Luz en brazos. El olivo otra vez las reconoció. Dejó un suspiro que parecía pizarrón limpio. Lo prometí, susurró. No te fallé.
No nos fallamos. La verdadera ayuda no exhibe ni compra voluntades. Dignifica y tiende puentes para que cada quien cruce por sí mismo. El amor sano no rescata, acompaña. Elige cada día la libertad del otro y pone bordes, no rejas. La confianza es una puerta abierta que se sostiene con transparencia y a veces decir no a tiempo es el acto más amoroso. Al final la familia no se escribe con apellidos, sino con actos que miran de frente y cuidan sin condiciones. Si te gustó esta historia, cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí.